a, a- a trabajar. Yo les había dicho, hola Giselita. Hola, perdonen de la tardanza y que No, no no, no tenía. te preocupes. Bueno, este, yo les había comentado que ustedes escucharan ¿cómo se llama? El podcast y me dijeran si tenían algunas preguntas sobre eso. ¿Lo pudieron escuchar? ¿Tuvieron algunas preguntas? ¿Están de acuerdo, desacuerdo? Todo lo que quieran decirme al respecto, porque son elementos complementarios para que ustedes puedan ir teniendo una idea de por qué pasa esto, ¿no? Y, y también para comentarles que en cada una de las disciplinas, pues siempre hay instrumentos. Hay diferentes tipos de instrumentos, hay técnicas, hay metodologías, hay filosofías, o sea, hay una serie de elementos que constituyen la disciplina, ¿no? Y en este caso, pues es la disciplina de la administración, ¿no? Que le llaman la administración científica y que fue creada hace muchos años, fundamentalmente con el nacimiento de la automotriz, de la industria automotriz, ¿no? Los creadores de estos elementos que no pensaban que iban a crear una ciencia, ¿eh? Ellos andaban en otro rollo. Son Taylor, Ford y Fordes. Estos tipos en realidad lo que hacían era construir coches. Y Ford en Estados Unidos, ¿no? Incluso hay una anécdota de Ford que les decía a los clientes, no, usted elija el color que quiera, porque aquí se hacen negros. Y entonces el único color de coche era negro al principio. ¿Se acuerdan de las películas de Gangster, donde todos los coches eran Ford negros, así cuadraditos? Bueno, ellos inventaron esto del trabajo en línea y, y el desarrollo de la organización del trabajo piramidal, que es la organización que todos tenemos. Es la que ha costado mucho quitar esa forma de organización, ¿no? Y pues la organización piramidal es la que conocemos, o sea, es los directivos arriba en la pirámide, ¿no? El más grandote, el que gana más está para allá, y según esto es el que piensa. Aquí hay una relación con la teoría y la relación entre la teoría y la práctica, ¿eh? Quiero que vean cómo, y también este es un punto importante, cómo las formas de organizar el trabajo influyen en, cómo nosotros eh, educamos. La pedagogía por objetivos, que es la pedagogía que nosotros conocemos, justamente nace fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, acuérdense ustedes del ejército norteamericano, ¿no? Muchas cosas tienen que ver con el funcionamiento del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la teoría del conductismo, ¿no? Era cómo enseñarle a los militares que también tienen una estructura totalmente piramidal, ¿no? Entonces, la pirámide es esta forma de tener de organizar el trabajo, donde pues aquí arribita, obviamente, está el director, ¿no? El director general, sea lo que sea, eh, en la cosa civil se llama director general, en la cosa militar se llama general, ¿no? Directo. Entonces está el director general,
Después vienen generalmente, dependiendo de cómo sea la estructura, ¿no? Los gerentes de área, o gerentes de producción, o gerentes de X, ¿no? Dependiendo del proceso. Después vienen los subgerentes. Estoy haciendo la de la empresa privada, ¿no? Y después vienen, después de los subgerentes, generalmente hay, o puede haber un jefe no sé, ¿cómo se llaman? Los jefes de planta, los jefes de turno, cuando cambian los turnos, ¿no? Y estos pueden ser jefes de área y generalmente son los que supervisan. Y después viene la gran masa importantísima, ¿no? Aquí, que es el área operativa. Esta área operativa lo que hace es trabajar. Eso es lo que hace. O sea, son los que en las ciencias sociales decimos que son los arrastra lápiz, pero en la construcción son es el personal operativo. ¿Ok? El personal operativo es el que hace los trabajos más fuertes, es el que está abajo y, siempre es el mayor número, ¿no? Ese es el personal de abajo. Esta es una estructura absolutamente piramidal que está organizada en puestos de trabajo. ¿Ok? Vamos ahí a poner otro pedacito. La forma de organizar esto se llama estructura ocupacional y esta estructura ocupacional es vertical y se basa en puestos. Este ejemplo es una estructura ocupacional vertical, vertical y basada en puestos. Esa es la tradicional. Y seguramente ustedes, quizás los nombres los nombres que yo les puse a ustedes aquí, a lo mejor no les suenan para el hospital, ¿no? Pero aquí está el director del hospital, pues el director general del hospital, ¿no? Estos gerentes pueden ser los directores ¿cómo se llama? Especialidades. El director de cardiología, el director ¿no? Pueden ser ellos, no sé. O pueden ser aquí a este nivel, no, sí, a este nivel son los directores por especialidades. Lo que pasa es que especialidades. Aquí pasa un fenómeno arriba de la pirámide y este fenómeno es que aquí siempre hay una cosa, lo voy a poner más acá, hay una cosa que se llama el staff. Por una parte, se llaman staff estos, que son que la secretaria, el asesor, etcétera. Y por otro lado, generalmente este no es un organigrama, es una forma de expresar la estructura ocupacional nada más, la estructura de poder, porque los organigramas es como se van orientando. Y aquí seguramente tenemos a los gerentes o directivos, etcétera, de la administración. ¿Sí? Son todos los administrativos, el área de control, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no sé quiénes van, quizás subdirectores de áreas, aquí no sé, ¿cómo coordinadores son en su hospital? ¿Cómo se llaman?
Los que están después de estos jefes. Ah, bueno, digo, acá en el hospital normalmente es el director general. Después de Ajá, él vienen las direcciones, la dirección administrativa, la dirección de docencia. ajá, Y abajo de ellos están la subdirección médica, que es como todas las ajá, especialidades que son médicas, que no, lo que no es quirúrgico. Y después está la ajá. subdirección de cirugía, que ahí están todas las especialidades Son médicas y quirúrgicas. quirúrgicas, vamos a poner aquí, ¿no? Y abajo de ellos están los jefes de departamento, que el de cardio, que el de nefro, el de terapia intensiva, el de anestesio. Jefes de departamento. Ujú, Ok, son un poco diferentes. Pero en general, fíjense cómo, estos son jefes de departamento, ¿no? Jefes de, ok, pero en general, no hay mucha diferencia en la estructura, digamos, ujú. ¿no? Cómo van tomando decisiones. Entonces, aquí la situación es la siguiente. Aquí se hace todo lo que haya que hacer, ¿no? Y una cosa chistosísima es que acá se piensa y se toman decisiones. Bueno, déjenme comentarles que así es lo que en la época cuando nace la organización, a pesar de que todavía se, se, este, se conservan, ¿no? Esta gente pues pensaba o piensan en muchas empresas todavía, sobre todo en el sector público. El que inventó la burocracia se llama Weber, Max Weber. Él fue el gracioso que nos inventó la democracia. Es el padre de la sociología, ese señor. Pero imagínense lo que nos dejó. Pero para él la burocracia no es lo que nosotros conocemos como burocracia. Yo creo que si lo viera se muere el pobre hombre, porque para él la burocracia era otra cosa. O sea, era la gente que trabajaba en servicio de, ¿no? Era que organizaba la sociedad. Bueno, esto sigue siendo una forma de organización del trabajo en muchas partes, pero esto es lo que se quiere cambiar. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, así como en la enseñanza nosotros decimos, que primero es la teoría y que si no saben teoría no pueden ir a la práctica, ¿no? Asimismo, aquí esta gente pensaba que la gente operativa no piensa, no usa la cabeza, sino la fuerza, ¿no? Es la misma relación que existe entre teoría y práctica. La gente que es teórica es la que piensa. Por eso ellos decían que esta parte de arriba era la gente que pensaba, ¿no? Piensa le puse yo en lugar de piensa. A ver, ahí ya. Piensa. Y aquí que puse, y toman decisiones, perdón. Entonces, lo que se ha descubierto y por qué se ha ido transformando la organización del trabajo es porque han incidido muchísimas cosas a este tipo de organización. En esa época era la máquina la que funcionaba más importante, que es la época de la revolución industrial, después de la revolución industrial en Inglaterra. Inglaterra es uno de los países, o Reino Unido es uno de los países que genera la industria automotriz, es la que genera todos estos estándares y estas cosas que nosotros ahora conocemos. Gracias a eso es que nace la ISO después en los años 50, me parece, porque para ellos este tipo de estándares, normas, etcétera, que orientan el trabajo, era dirigidos a esta parte y era por seguridad.
seguridad para los trabajadores y seguridad para los usuarios, ¿no? ¿Qué pasa con ustedes en los hospitales? Tienen un montón de normas de seguridad que tienen que ver con la protección de ustedes, pero también con la protección del paciente, ¿no? Y las NOM, que son las normas de seguridad, fundamentalmente de cada país, que van indicando cómo tienen que venir los productos que se distribuyen en México. Los productos electrónicos, que como tienen, por ejemplo, una de las cosas importantes que pasó a nivel internacional con esto de la globalización es que todos los productos que se vendan en cualquier país tienen que ir en la lengua de ese país. No pueden ir en inglés, ni en francés, ni en chino, no. Tiene que venir una parte, no sé si se han visto ahora los manuales de todas las cosas, vienen, son unos libritos chiquitos en que tú los ves en chino, en francés, en alemán, en portugués, en español, en inglés, etcétera, ¿no? Y cada página es en un idioma distinto. Eso es por seguridad, porque la gente le explotaban las cosas, o por ejemplo, habían líneas eléctricas de 110 y en otros países de 220, y la gente la enchufaba y explotaba y etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas son parte de la organización del trabajo que van incidiendo a partir de reglas que tenemos todos que respetar en el sentido de que son de seguridad. No son leyes, no pertenecen al marco jurídico, pertenecen al marco organizacional, ¿no? Entonces, eso es una cosa súper importante y que nosotros tenemos que siempre este, diferenciar cuando hablamos de estos procesos de organización. Siempre que estamos hablando de cuestiones organizativas, tenemos que señalar que en nuestras formas de acceder tienen que ser sobre líneas organizacionales y sobre líneas jurídicas, fundamentalmente. Eso voy a ver si es en esta presentación que está justamente una lámina que debería yo haberle puesto acá, que es de las tradicionales, para explicar esta parte, ¿no? Y que implica que nosotros comprendamos que por aquí debe estar. Si no está, la voy a buscar con paciencia después. Bueno, mientras tanto les presento a mi nieto lavando los platos. Dice que yo estoy loca porque siempre lo pongo a él de foto. A ver. No está en esta. Es una lámina que es importantísima para hacer la diferenciación, porque resulta que la mayoría de la gente piensa que la cuestión jurídica es lo mismo que la cosa administrativa, que tiene que ver con leyes, y no es cierto, para nada. No, son cosas total y absolutamente distintas. Una cosa es el marco jurídico que reglamenta y otra cosa es toda la estructura organizacional que nos orienta. Esa estructura solamente orienta, no produce nada más que orientación. Una orientación que es bastante importante, por cierto, que debería estar por aquí. Tirín, tirín, tin, tin, tin. Qué raro que no esté, porque yo siempre se las pongo, a ver. Quiero que la vea. Ustedes ya la han visto, pero Abraham no.
y es importante que él tenga la misma idea de cuando esto se relaciona. Aquí está. ¿Ven? Esta la vamos a copiar inmediatamente y la vamos a explicar en relación a la gestión organizacional, que es esto que estábamos viendo acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos de una cultura así absolutamente vertical, no tomamos en cuenta esto. Solamente tomamos en cuenta el lado derecho de la pantalla, ¿no? Pero no tomamos en cuenta la relación que existe entre estos dos ámbitos. Y es importante decirles que estas dos cosas sí se relacionan entre sí. Sin embargo, estas son reglas, pero estas son todos documentos de orientación del trabajo en la gestión, es decir, en la organización del trabajo. Porque finalmente la gestión organizacional es solamente un proceso de organización del trabajo. A eso se refiere. Organizar los recursos, las personas, los espacios, definir procesos, definir métodos. De eso se trata la organización del trabajo. Y la gestión organizacional no es más que una organización del trabajo. ¿Ok? Creo que les quería decir esto antes de que empecemos a conversar, porque no estoy segura de habérselos dicho ¿cómo se llama? En el podcast. Como que me quedé con esa sensación. No lo he escuchado, pero me quedé con esa sensación. Así que ahora, después de haberles comentado esta parte que me sentía culpable, ahora sí, coméntenme ustedes qué pasó, ¿ok? ¿Pudieron escuchar eso o no? Sí, ¿Y qué opinaron de eso? ¿Eran conceptos que ya eh, comprendían? ¿Fueron nuevos para ustedes? ¿Cómo lo comparan? Eso que oyeron, ¿cómo lo comparan con su contexto laboral? ¿Quién quiere empezar? pues bueno, la verdad se me hizo muy interesante el podcast, principalmente lo que habla sobre el capital humano, Ya. o sea, la especialización necesaria y que finalmente debe generar, bueno, somos multihábiles, ¿no? Y la importancia del uso de la tecnología y las competencias. Esa es Otra, una, perdón, nada no, más sí. un detalle. Eso que acaba de decir Mónica es algo que no existía en esto. La gente no era multihábil, solamente sabía lo que obligaba el puesto. ¿Ok? Adelante. Y algo que también se me hizo muy interesante, la desconfianza al cambio. Mm, O sea, que debemos transformar esa cuestión para aplicar o generar nuevas formas de trabajo. sí, que es toda la ruptura con los paradigmas, ¿no? El lenguaje coloquial, eso se llama me movió el tapete, ¿no? Cuando la gente dice me movió el tapete, es que cambió la forma de ver las cosas, el método, ¿no? Algo, la forma de creer, no sé, algo pasó ahí que dicen, Ajá, o sea, y no, es lejos que, de verlo como algo positivo, o sea, lo tomamos como algo malo, pues. O sea, es que es muy difícil salir de la zona de confort. exacto, exacto. Y eso se ve independientemente de cuál sea la disciplina. Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue trabajando con el Colegio de Arquitectos de Perú. Yo les empecé a hablar de unos estándares súper modernos, basados en tecnología, y ellos me decían, no, no los necesitamos. Y yo estaba así de que, ¿cómo no los van a necesitar? ¿Cómo se están oponiendo a la tecnología, no? Entonces, bueno, ¿cómo lo comparan? A ver, Abraham, ¿tú cómo lo viste? ¿Lo comparas con tu
tu trabajo o no, esta forma de ver las cosas? Sí, sí, o sea, sí la comparo con mi trabajo. De hecho, algo que me hizo recordar más bien, bueno, no sé si conozcas un poco que en anestesia, bueno, en medicina, en todo el ámbito quirúrgico, hay unos protocolos internacionales que se llaman protocolos de recuperación acelerada. Ya. Y esos protocolos es o sea, promueven una estandarización sobre el manejo tanto de anestesia, de cirugía y de enfermería. Y todo va encaminado a que el centro de la atención es el paciente y que todos los demás Ah, trabajamos como, o sea, el paciente va a tener una guía, pero por ejemplo, algo que ahí rompe completamente los paradigmas y que a mucha gente le cuesta, es que crea una figura especial que es la enfermera especialista ERAS y ella es la encargada del paciente. No es un cirujano, no es un médico como tradicionalmente siempre se ha hecho. Y bueno, en toda esa metodología describe por qué es la enfermera y cuál es su función. Eh, y bueno, y también hace énfasis sobre, bueno, cada uno de los que va a tener contacto con el paciente, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las intervenciones. Y dentro de toda la filosofía es, pues, promover el trabajo en equipo, la actualización constante, que cada paciente al final del caso se tiene que auditar para saber qué cosas se hicieron bien, qué no se hizo bien y lo que no se ha hecho bien, ajustar. Y cuando estaba en todo el proceso para certificarme con esos protocolos, el doctor que nos vino a certificar nos recomendó este libro. Ay, ¿cómo se llama? No lo alcanzo a ver. Nuestro iceberg se derrite. Ah, ¿y de quién es? Es de John Cotter. Ah, ujú, Y la verdad fue muy interesante porque pues nos hizo realmente replantearnos la forma en que veníamos trabajando en la atención hacia los pacientes. Eh, ujú. y bueno, obviamente, o sea, dentro de la certificación, pues había actividades de que teníamos que hacer de gestión, de cómo, o sea, teníamos que diseñar, ok, se captaba el paciente se tenía que llevar a cirugía, pero ¿cuál va a ser todo ese viaje ya planeado? Y las diferentes directrices que iban a ir saliendo si el paciente tenía anemia o no tiene anemia. El paciente está hipertenso controlado o no está controlado. Está desnutrido, no está desnutrido. Entonces pues sí, o sea, nos hizo sentarnos muchas horas a tratar de definir ese camino para estandarizar un manejo con la finalidad de que Claro. al paciente le fuera bien y pues bueno, ahorrar tiempos, ahorrar recursos, evitar errores de comunicación, de que el cirujano hacía lo que él quería, anestesio hacía lo que yo quería, enfermería hacía sus actividades. Entonces, el podcast me recordó mucho todo ese proceso que vivimos en ese momento para la certificación. Claro. Y justamente hay todo un esfuerzo de ahora muchas universidades que se dedican a la medicina, pero más que nada no sale de la universidad, sino de los colegios. El impulso a transformar la manera de educar a los médicos, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención justamente algunos colegios que tanto en Inglaterra como en Australia y Estados Unidos, Harvard es la que está participando en este proyecto de Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, y ellos trabajan mucho fomentando la educación basada en el paciente, ¿no? Y bueno, sí, este, hay otra injerencia que habla de la medicina humanista, ¿no? Que es justamente en la parte de reconocer al paciente como el eje fundamental, ¿no? Y bueno, eso, ¿cómo lo vinculamos con la tecnología? A través del trabajo en equipo.
es ahí. Ese es el punto crítico, ¿no? ¿Cómo trabajamos en equipo para desarrollar esto? Entonces, este tipo de estructura es la que estamos tratando nosotros de romper. Mucha gente está trabajando en esto y darle una prioridad a esta parte, ¿no? Que tiene que ver con los sistemas, etc. Entonces, el sistema organizacional lo que hace es estandarizar o normalizar. Estandarizar es lo mismo, solo que estandarizar es un anglicismo y normalizar es la palabra en español, pues, ¿no? Pero es lo mismo, ¿eh? No se preocupen si usan una o la otra. Entonces, aquí ven ustedes que hay un montón de procedimientos y bastantes organismos. Por ejemplo, está la ISO. La ISO, calidad total y varios aspectos de ese tipo, lo que hacen es evaluar, más bien, es proponer las formas de organización del proceso de la gestión de la empresa, ¿no? Y el FQM es un sistema igual que se basa en normas, etcétera, que la sigla es Excelencia y Calidad en la Gestión Empresarial. Es un organismo que también está en Ginebra. Y este organismo, este sistema del FQM, sirve para evaluar sistemas de gestión. Es súper interesante y, por ejemplo, se usa mucho para evaluar los sistemas de salud, para evaluar los sistemas de educación. De hecho, el FQM fue el sistema que se utilizó en Europa para la transformación del sistema de educación superior, ¿no? Que fue lo que ellos hicieron para que el ingeniero que estudiaba en Portugal, Alemania, España, Inglaterra o Suiza o donde fuera de la Unión Europea sabía lo mismo. Todas las universidades deben estar uniformadas, estandarizadas, pues, en cuanto a sus programas. Porque antes, pues, el ingeniero que estudiaba en España o el médico que estudiaba en España, pues no sabía lo mismo que el que estudiaba en Inglaterra y menos que el que estudiaba en Alemania. Y ahora no, ahora todos tienen el mismo programa, ¿no? Están estandarizados los programas, ¿no? Entonces, este tipo de evaluación, pues hace, ¿cómo se llama? Evalúa a los sistemas en realidad de gestión. Y después tenemos los estándares de competencia, que son un sistema de calidad en el desempeño de las personas que están en los procesos que gestiona la ISO, ¿no? Y todos se basan en los mismos criterios. Entonces, como pueden ver, la organización del trabajo se basa en un sistema jurídico administrativo y en un sistema organizacional. La verdad es que aquí se normaliza y aquí es donde existe la normatividad, las leyes, las normas para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ti, Gisela, ¿qué te pareció lo que vieron? Ay, yo con mi problema del micrófono de no saber dónde se prende, pero ahora sí ya. Pues primero, que si los sistemas son como engranaje, como lo que estaba comentando, Ajá. esto lo que era como del cuerpo humano, justo es una buena forma de entenderlo, porque a veces vemos muy lejano en la administración del hospital, es como, ay, sí, el administrador, no nos importa, y en realidad sí nos importa. O, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Con nuestra secretaría del servicio, no le damos como el rol que realmente que forma parte y que es importante para que nosotros funcionemos de la manera que lo estamos haciendo. No sé, se me hizo el podcast como muy concreto con lo que eran los términos. De hecho, me permitió, pues sí, resumir algunas definiciones que quizás cuando las lees
son más complicadas. Y algo que iba a comentar con lo que acaba de decir y que tiene que ver con lo que escuchamos es que creo que en nuestro país hay un retraso o una poca actualización en nuestra normatividad. Justo lo que comentaba el doctor, los protocolos ERAS no son contemplados en la norma oficial mexicana de la valoración preparatoria y entonces nosotros como que en mi hospital es frecuente que yo le diga a los residentes, apunta, o sea, deja tus 8 horas que dice tu norma, pero apunta que por protocolo eras, vas a cumplir con estas horas, porque pues tienes cómo sustentar que lo que estamos haciendo está bien. Pero es algo que, como decía Moni, es que la resistencia al cambio, porque se identifica como un no, pero aquí dice que no se puede. Y entonces sí es difícil combinar estas dos partes, por eso sí creo que hay que verlo como engranaje, como lo que usted mencionaba, como el cuerpo humano. Ujú. Sí, intervienen todas las partes, ¿no? Bueno, respecto a la planeación que van a hacer, ¿qué encontraron? ¿Qué van a planear? Troin, troin. Porque a mí me parecía que era importante que ustedes vieran que la planeación estratégica y la planeación cotidiana, chiquita, es muy parecida. La planeación estratégica lo que tiene es que es más compleja porque es más grande, ¿no? Porque se toman en cuenta más detalles, pero la planeación tiene que tener unas cosas específicas siempre, ¿no? El resultado, pues, ¿no? Eso es lo más importante y siempre tenemos que saber nuestro resultado, cuáles son los objetivos que nos planteamos para el logro de ese propósito, qué actividades vamos a hacer, con qué recursos contamos. Eso es igual siempre, ¿no? ¿Qué gente responsable? ¿Dónde se va a aplicar? Los problemas que hay en el contexto y cómo vamos a evaluar. Esto es siempre. Si no evaluamos, para mí la columna más importante son los indicadores de gestión, porque si no evaluamos no hay mejora continua, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el estancamiento y ahí es donde viene eso que señalaba Mónica, que de repente nos damos cuenta que hay un retraso impresionante, ¿no? Una cosa que a mí me llamó la atención, para que vean ustedes cómo son nuestras instituciones. Cuando yo empecé a trabajar con Petróleos Mexicanos, que fue como en el año 2000, una cosa que les dije fue que, lo primero que les dije fue que nosotros teníamos que tener acceso a estos puestos de trabajo, perdón, porque había que actualizarlos, porque se estaba actualizando esta pirámide, como que se estaba empezando a achatar un poquito, ¿no? Y había que ver, y me dijeron, no, pues es que no los tenemos actualizados, porque es que la última vez que se hicieron fue en 1952 y yo estaba trabajando con ellos en el 2000. Tenían puestos de trabajo que se llamaba usar el facsímil. Ya no existía el facsímil, o sea, ya no había. Y el puesto se llamaba así. Y yo le decía, oiga, pero ¿y quién usa este puesto? O sea, ¿qué le piden a la pobre persona que le dan este puesto? ¿O que ustedes creen que porque facsímil ahora puede usar el radar? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y también en el caso de ustedes en el IMSS, hace años atrás, cuando yo empecé a trabajar con el IMSS, empezamos a ver que en el quirófano, yo en ese tiempo no entendía bien cómo estaba el proceso porque era la primera vez que entraba a trabajar, pero
que en el quirófano tenían que hacer el anestesiólogo y por supuesto el cirujano y seguramente más gente, tenían que hacer un registro. Y entonces me empezaron a mostrar los registros, la gente que venía del norte, del sur del país. Y, y yo vi varios registros que estaban como a mano, alrededor, ¿no? De cuadritos. Dice, oye, ¿por qué hacen esto? Es que ese registro ya no sirve. ¿Y por qué no lo cambian? Porque no lo quieren cambiar, ¿no? Y entonces anotamos a mano lo que sí es importante. Entonces, yo, oigan, pero es que esos son instrumentos, todos los registros que hay, y los vamos a ver después, son, o este tipo de formatos, por ejemplo, perdón, este tipo de cosas que ustedes hacen, esto se llaman instrumentos de la organización del trabajo. Esto también, ¿no? O sea, las cosas que nosotros utilizamos, así como ustedes usan la máquina para hacer anestesia y el cirujano usa, no sé, el bisturí, etcétera, esos son equipos de ustedes. Para nosotros, estos son nuestros equipos, no nuestros insumos. Son importantes porque nos permiten organizar el trabajo. Y no solo eso, sino que este tipo de instrumentos que les estoy mostrando ahorita es un instrumento de comunicación, pertenece al sistema de comunicación de la organización. Está comunicando cosas y no lo ven así, ¿eh? Nadie ve que el procedimiento es un instrumento de organización del trabajo y que comunica información. Y que comunica información que es tremendamente importante y que tiene consecuencias si no lo usamos, ¿no? Entonces, por eso es necesario integrar a la formación de los residentes este tipo de conceptualización, ¿no? Así como ustedes tienen estas herramientas, nosotros tenemos estas otras herramientas. Es decir, los que organizamos me refiero, ¿no? Y así vas viendo cómo cada acción en el trabajo va teniendo diferentes registros, ¿no? Y ahí vamos ahora a ver cuál es el plan que ustedes quieren hacer. ¿De qué van a hacer su plan? ¿Uno grandote o uno chiquito? Yo voy a empezar con algo chiquito. Muy bien. Bueno, ya te comentaba parte de mi inquietud de tomar de estar aquí con ustedes. Y pues obviamente, pues creo yo que debo de empezar poco a poco. No puedo llegar y hacer grandes cambios porque a lo mejor eso me puede generar cierta hostilidad con el resto del personal. Obvio. Fundamental. Vamos a ver cultura organizacional. Eso que has dicho es crítico. Entonces, mi intención es ir haciendo cambios de poquito en poquito. Entonces, mi plan de trabajo es, y me da pena con mis otras dos compañeras de lo que se van a enterar, pero bueno, en el instituto, cuando llega un paciente llega el paciente a las 6 de la mañana al hospital, lo capta trabajo social y después lo manda a enfermería y lo empiezan a preparar para pasar a quirófano. Bueno, un enorme problema, tanto administrativo y de funcionalidad en el hospital es que hace 10 años, pues el hospital era un edificio pequeño, nomás había 7 quirófanos, había pocas camas. Y de pronto el hospital se construye un nuevo edificio para atender más volumen de población. Y un enorme problema que yo veo es que quieren manejar el hospital nuevo, que es de mayor volumen de pacientes, de la misma forma que lo hacían cuando estábamos en el otro hospital. Mm, mm. Y pues no es funcional. Y siempre los comentarios son, es que así se ha hecho siempre.
y yo creo que se puede optimizar porque tenemos más espacio, tenemos más áreas, o sea, físicamente tenemos más espacio, tenemos más áreas. Entonces, mi plan es, ¿qué tiene que pasar cuando el paciente llega y cuál va a ser el caminito que tiene que pasar para pasar a quirófano? Porque es impresionante la cantidad de tiempo que se pierde, o sea, pobres pacientes, las horas de ayuno que se les pide, cuánto tiempo están siendo despojados de su ropa y quedando con una bata muy pequeña, y la cantidad de tiempo que el paciente está en esa área antes de pasar a quirófano es un momento que se puede aprovechar para ir administrando ciertos medicamentos, obviamente todo a favor del paciente. Entonces, mi plan de estrategia es organizar esa. Sí, esa. Ahí tienes que tener cuidado en que lo que vas a organizar es un flujo, Ajá, ¿no? Es el flujo que va viviendo el paciente. Pero tienes que darte cuenta que ahí intervienen varias áreas, sí. ¿sí? ¿Cómo va el paciente y los tiempos? Hay que tomar en cuenta qué proceso se da en cada área y cómo se va articulando, porque así tú vas a poder ver cuáles son los procedimientos que les faltan, qué tipo de procedimientos no están siguiendo. Y por eso es que se demoran tanto, ¿no? Para poder vincular esto, ¿ok? Bueno, ¿y tú, Moni? Qué vas a hacer? Bueno, de hecho, lo estábamos pensando entre Gis y yo, algo que tenga que ver con los protocolos de los residentes. No sé si podría hacer algo de eso. Planificar como valga la redundancia, todo el proceso para desde que se plantean los temas que tienen que tener, las líneas de investigación y después el cómo podemos ayudarlos a formar Para sus finalizar el proceso, ¿no? protocolos, ajá, sin que haya tanto rechazo, porque también qué vergüenza, doctor, pero en nuestro hospital, en el de Moni está en la raza, en el general, y yo estoy en el ISSSTE de Tláhuac, y en ambos es el mismo problema de que cuando llegan a los comités, los rechazos son por cosas de verdad que uno no se explica. Por ejemplo, todos los anestesiólogos del mundo, quiero pensar, usamos lidocaína y los protocolos, por ejemplo, con lidocaína son rechazados que porque la lidocaína provoca paros cardíacos y así cosas muy absurdas. Pero entonces creo que es como que poder mejorar el producto final, que son sus protocolos. Esto se nos había ocurrido. Por eso le preguntaba que si era algo viable. Cuando estuvimos viendo lo que nos mandó, o sea, sí creo que se puede, que es, o sea, sí es mm, algo de trabajo porque hay que organizar y planear cómo haríamos eso para tener las líneas de investigación, Ya, dividir. a los dos les va a pasar lo mismo, a Ujú. ustedes y a Abraham. Lo que están tratando de organizar es un flujo desde que llega el paciente, desde que llega el residente, ¿no? ¿Qué va pasando para que él pueda estudiar? ¿Qué va pasando para que el paciente sea atendido con mayor calidad, con mayor pertinencia, ¿no? Entonces, las dos cosas son absolutamente posibles de organizar, pero ambas cosas tienen ustedes que tener claro cuáles son sus fuentes de información que les van a orientar para desarrollarlo, ¿no? Y quiénes van a intervenir. Es decir, ¿cuál es el objetivo? El propósito es organizar el proceso de atención al paciente, ¿no? Y bueno, el objetivo, uno
aquí serían varios objetivos porque tienen que ir, un objetivo, por ejemplo, de ambos es la vinculación entre las áreas que intervienen, ¿no? Identificar las líneas de articulación entre las áreas que intervienen en el proceso. Ese es un punto crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque en la interrelación es donde se ven todas las funciones y las competencias que uno necesita desarrollar. Porque seguramente una cosa que ustedes van a descubrir, estoy casi segura, si no, después me corrigen al final, ¿no? Es el tipo de competencias que esa gente debería tener para hacer ese trabajo. Sí, Ujú. Seguramente hacen eso así como lo hacen, porque no saben hacerlo de otra manera, ¿sí? No saben cómo. Entonces, hay que definir cuáles serían. Pero ustedes solo lo van a planear, todavía no lo van a definir, ¿no? Lo que van a hacer es el plan para poder definir esas cosas, todas. ¿Mm? Los recursos, etcétera. Y después lo implementa, porque lo único que estamos diciendo es que hay que definirlo. La implementación es otro paso, ¿no? Y luego los objetivos cuesta trabajo. ¿Cómo? Luego, desde identificar los objetivos cuesta trabajo. O sea, a veces es difícil, ya Sí, cuando visualízalos, es a veces complicado decir cuál es el objetivo real y no es exacto. un resultado, ¿no? Sí, sí, pero hay otra cosa que es importante en la organización del trabajo. No son los 10 mandamientos, no están escritos en piedra, ¿eh? Se pueden cambiar. A veces tú empiezas por un objetivo y cuando terminas el proceso ya lo cambiaste el objetivo. ¿Por qué? Porque cuando vas analizando, vas haciendo los diagnósticos, vas haciendo todo ese tipo de cosas, te das cuenta que el objetivo es mucho más grande, que el propósito que te habías planteado se puede dividir en varias partes, que puedes tener varias rutas para llegar, ¿no? Fíjense, aquí hay, después vamos a ver esto con calma, pero yo quería que vieran cuáles son las fuentes de información que van a tener que identificar ustedes en términos de textos, en términos de bibliografía, en términos de varias cosas. Y segundo lugar, un poco, que eso sí, me comprometo que el domingo en la tarde ya tienen esa explicación grabada, que es un poco lo que es la gestión organizacional y cómo esto va pegando con la cultura organizacional, ¿no? Y entonces se van a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros vamos a, después todo lo que implica el liderazgo, pero cómo la gestión organizacional implica planificar, organizar, gestionar los tiempos, los recursos, dar dirección a algo, a un resultado, ¿no? Ustedes no van a formar una empresa, pero sí van a generar áreas funcionales, ¿no? Van a asumir la responsabilidad de áreas funcionales. Y esas áreas funcionales tienen que tener ciertas competencias específicas para desarrollarse. Por ejemplo, como ustedes son médicos, nosotros siempre decimos, a ver, ¿cuáles son las funciones que ustedes hacen? Pero si tú eres jefe de un área, ¿cuáles son tus funciones? Ah, pues yo soy médico, ¿no? Mi función principal como médico es atender la salud del paciente, ¿no? Es más amplia esta, pero vamos a poner esa nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que uno
habla con los médicos, le dice, ¿tú qué haces? Pues, ¿cómo que hago? Soy médico. Sí, pero ¿qué haces como médico? No, pues atiendo pacientes. Ah, ok. Atender pacientes implica una serie de competencias aquí. Y dependiendo de la especialidad, quizás esas competencias cambien, pero hay algunas que todos cumplen, que es hacer el expediente clínico, interrogar al paciente, ¿no? Analizar el estado de salud con que llega y cambiar esa brecha hacia un estado de salud normal. Además, tienen que respetar cierto marco jurídico, tienen que respetar todos algunos temas organizacionales, como por ejemplo el control de infecciones, ¿no? La cuestión ambiental, todos hacen eso, ¿ok? Entonces, hay competencias que son comunes y competencias específicas, ¿no? Los anestesiólogos hablan de su máquina de anestesia. Y los cirujanos torácicos hablan de su famosa pinza con la que, ¿no? Hacen y meten y rompen el tórax y lo separan y etcétera, ¿no? El doctor Charco y el doctor Pairó me mandaron unos videos, ustedes no los conocen porque no fueron de su curso, pero el año pasado me mandaron unos videos de cómo a un pobre cristiano que le iban a hacer un trasplante de hígado, lo abrieron y ¡plá! Y le decía uno al otro, no, güey, no le cortes ahí, güey, te vas a pasar. Bueno, eran ataques de risa que teníamos cuando escuchábamos ¿no? Entonces, el cirujano tiene que saber usar eso, pero eso es específico de ellos. Y la máquina de anestesia es específico de ustedes, no son comunes. Ahí hay cosas muy claras y muy específicas, ¿no? Bueno, pero ustedes, ¿qué otra función hacen? ¿Qué otra función tienen ustedes? Los tres la tienen. ¿Cuál es? Y la hacen todos los días. ¿Eh? Forman gente, niñas. Esto es una función, ¿no? Otra función que tienen es formar especialistas. ¿Ok? Esto también tiene competencias específicas. El hecho que ustedes sean médicos no los capacita para ser formadores. Tiene competencias específicas, ¿no? De el diseño, de la formación, etc. Y después, si ustedes van a pasar a una cosa administrativa, si se van a hacer cargo de áreas, tienen otra competencia específica, que es gestión. Es gestión organizacional. Y aquí, en esta competencia, van a tener personal a su cargo, ¿no? Van a tener que organizar al personal, distribuirlo, darles vacaciones, ¿o no? Claro, cuando son jefes de área tienen que hacer eso, ¿no? A lo mejor van a tener que autorizar vacaciones y a lo mejor van a tener que autorizar capacitaciones y van a tener que ustedes identificar qué competencias y qué planes de desarrollo y de actualización ustedes requieren para ese equipo de trabajo que está en su área. Entonces, el hecho de ser médico no los de estas otras funciones.
Esto implica la inserción laboral. Justamente esto es un problema de inserción laboral. Todo esto pasa cuando nosotros nos insertamos. Es el ingreso al mercado laboral. Ese es el problema, ¿no? Todos vamos a pasar directo a la inserción laboral, ¿no? Esta inserción laboral entonces nos implica ese paso que es muy trascendental para todos nosotros. Por eso tenemos que identificar, y es lo que les estaba diciendo en su plan, ustedes van a tener que analizar este tipo de funciones en ese camino que van a hacer. ¿Sí? Porque Abraham decía, bueno, llega el paciente súper temprano y lo recibe trabajo social, ¿no? ¿Verdad? Bueno, trabajo social seguramente le pregunta cosas, le verifica los papeles, no sé lo que hagan, y lo canaliza a otro lado, ¿no? Pero hay que ver el procedimiento que tiene el trabajo social. ¿Por qué se tarda tanto? ¿A qué se debe? ¿Qué mejora requiere ese procedimiento? ¿Qué mejora requieren los registros? En la burocracia, generalmente, nuestros registros tienen una cantidad de información impresionante. Entonces, una acción importante que se tiene que hacer cuando uno está a cargo de esta partecita de gestión es justamente ayudar a mejorar los instrumentos de organización del trabajo. ¿Y cómo se mejoran estos? Bueno, vas analizando, por ejemplo, si voy a hacer un registro, ¿qué información requiero? ¿A quién le va a llegar ese registro? ¿Quién va a tomar decisiones con ese registro? ¿Y para qué les pregunto eso? ¿No? Entonces, a ver, Estado civil, ¿para qué me sirve a mí el Estado civil? Ah, no, porque resulta que a lo mejor depende del marido, que no sé qué. Ah, ok. ¿Cambian algo el que yo lo ponga o no lo ponga? Este instrumento que solo sirve para hacer el plan de anestesia, ¿para qué sirve que sea casado, soltero, viudo, divorciado o rejuntado? ¿Qué información les da? Ninguna, ocupa espacio, nada más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. A ver, ¿qué necesito yo saber? Ahora, si tiene que tener, si tengo que hacer un estudio de el tipo de enfermedades que tiene la familia, claro, tengo que poner padre, madre, ¿no? Hijos, etcétera, hermanos, bla, bla, bla. ¿No? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son genéticas, otras que son hereditarias, etcétera, etcétera, ¿no? Para formar núcleo. Pero si no es eso, ¿para qué quiero todo esto? ¿Quién va a tomar decisiones con eso? Siempre que se hace un instrumento de gestión, siempre, ese instrumento de gestión tiene que ser para la toma de decisiones, ¿sí? Que son todos los instrumentos de organización del trabajo. ¿Cuáles son? Por lo que ustedes usan, ¿eh? Les estoy dando los nombres técnicos de los papeles que les pasan, ¿sí? Seguramente muchos de estos papeles se los pasan, los procedimientos, las hojas para registrar la historia clínica, a veces ahora ya son computarizados, ¿no? Entonces, estos instrumentos tienen unas ciertas características. Organizan,
organizan procesos, comunican ideas y cómo realizar actividades. Es decir, orientan, ¿no? Y son instrumentos para tomar decisiones. Permiten tomar decisiones informadas. ¿Ok? No son decisiones, son decisiones. Entonces, esa es la característica que tienen estos. Por eso son importantes, ¿eh? Ay, que me falta acá. Decisión. A ver. Ya se me echaron a perder estos lentes, no veo nada. Debo confesarles. Tengo que ir al oculista, al oftalmólogo, le dicen acá, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, todos estos instrumentos lo que hacen es esto, chicos. Nos facilita. Entonces, vamos a ver que los aspectos de organización del trabajo y sus instrumentos nos sirven para orientarnos. Eso es nada más. No sirven para otra cosa, ¿eh? Nos sirven para orientarnos. ¿Cuál es la gracia de ellos? Se ahorra tiempo, se potencializan los recursos, se bajan los costos. Todos los costos de operación se bajan con este tipo de instrumentos. Porque si no repites las acciones, seguramente en los hospitales no se nota tanto, pero en otras instancias hay 2 o 3 áreas que hacen lo mismo, ¿eh? Quizás pues en el hospital no están así porque pues se nota más, ¿verdad? Pero en serio que es impresionante. Yo una vez trabajaba en una organización pública y, y fui con mi jefe y le dije, oye, fíjate que el subsecretario, porque yo trabajaba directamente para los subsecretarios, ¿no? Es que no les he contado la historia trágica de mi origen profesional. Yo soy socióloga y mi especialidad, tengo 2 especialidades, soy latinoamericanista y la otra es análisis político. Fui durante 10 años analista político, ¿se imagina mi desgracia? Es la cosa más aburrida que existe en el mundo. Bueno, entonces, cuando yo hacía eso, una vez fui con mi jefe y le dije, oiga, licenciado, fíjese que hay 2 áreas que están haciendo lo mismo. Sí, me dijo, es que después queremos comparar el resultado. ¿Se imaginan lo caro que es eso? O sea, 2 áreas con 2 equipos de gente haciendo lo mismo para ver cuál era el que trabajaba mejor. Y dices, oiga, en el hospital no pueden hacer eso, ¿eh? Imposible, En el, felizmente. desafortunadamente, por ejemplo, en el ISSSTE es donde más lo he visto, pero el proceso para el paciente es larguísimo, o sea, larguísimo, tedioso. Una hoja te la tienen que sellar 5 personas, tienes que ir a muchos lugares a un sello, o sea, por lo menos en el ISSSTE no es sencillo, o sea, no es sencillo, tienen que pasar por muchas cosas. Por ejemplo, en la consulta preanestésica eh, es un caos porque, o sea, mandan al paciente, pero el orden es que ya lleguen con todos los estudios, porque si no, pues no los pueden valorar. Y entonces es frecuente que, pues, como no hay fecha de laboratorio, pero pues les programan, o sea, van a la consulta, pero no tienen laboratorios. Entonces, o sea, sí pasa, desafortunadamente. Claro. Sí, sí, es que también el otro problema es que no todas las áreas funcionan al mismo ritmo, ¿no? Tienen retrasos internos, a veces les faltan recursos
o tienen poco personal para hacer los exámenes, etcétera, ¿no? O sea, siempre tenemos ahí alguna dificultad. Y eso es porque no se analiza el tipo de proceso que se está trabajando y qué se requiere para ese proceso. No se analiza. Como decía Abraham, agrandaron el hospital, hicieron un nuevo edificio, áreas, etcétera, y no se analizó, bueno, ahora, ¿qué necesitamos para trabajar en este espacio que nos está dando, ¿no? La posibilidad de prestar un servicio mucho mayor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir construyendo. ¿Ok? Bueno, ustedes van a hacer, sí, dime, Abraham. Una pregunta. O sea, uno diseña un instrumento de gestión. Nos dices que todos los instrumentos que utilizamos, las hojas de registro, yo estoy de acuerdo que te brindan información y puede llegar a ser muy valiosa. Pero también algo importante de la gestión, y que también lo mencionaste, es que esto se puede ir modificando, se tiene que ir adaptando a las condiciones. O sea, no es algo que tenga que ser siempre igual. Exacto. Y esos cambios serán tomando en cuenta los resultados o esa auditoría o esa evaluación que vas haciendo. Pero ¿qué tan periódico deberían ser esas auditorías o evaluaciones por ejemplo, en la hoja del registro anestésico? O sea, la vamos a cambiar para hacerla más eficiente, que la información que contenga sea información de calidad. Cambio la hoja, ¿al cuánto tiempo tendrá que hacer una evaluación, una auditoría si esa hoja sí está cumpliendo el objetivo que se planeó? Los sistemas de gestión de calidad te dicen que tú una vez al año tienes que identificar qué pasa en el contexto cuando se creó ese instrumento, ¿no? Es decir, cambió la tecnología, cambiaron los insumos, a lo mejor el cambio de insumos implica reacciones diferentes en el paciente. Entonces, eso implica abrir un espacio en la hoja de registro o no. Ese es el análisis que tienes que hacer, pero lo hace el equipo. ¿Sí? O sea, tú como responsable del área, tú vas diciendo, oigan, hacen reuniones de aseguramiento de calidad, se llaman. Y ahí analizan, vamos a analizar tales procedimientos con tales instrumentos, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Oye, se cambió esto, se cambió el otro, y lo otro que puede pasar también es que la gente sabe utilizarlo o no. Cada vez que tú diseñas un instrumento, un procedimiento, un protocolo, cualquier cosa que te está indicando cómo hacer, con qué hacer y para qué hacer, debe ser verificado su aplicabilidad, su integridad como tal. Pero lo que es más importante, mucho más importante, es que tú tienes que enseñarle a la gente a usar estos instrumentos. No es que saque el procedimiento y ahí está, no. Si haces un sistema de gestión, tienes que enseñarle a todos los miembros de tu área, incluyendo al de arriba, al de más abajo, a todos. Todos deben saber que se organizó esto, que estos son los instrumentos, que así lo deben llenar, porque hay una cosa muy importante para lo que sirven estos instrumentos, que es para darnos cuenta, como nos dan información, ¿no? Todos estos organizan procesos, comunican ideas, cómo realizar actividades, etc. Pero cuando tú trabajas en
con estas cosas, hay dos cosas que son fundamentales. A todos les van a servir para orientar el trabajo. Eso es para lo que les sirve, ¿no? Voy a contestar un minutito. Jimé, oye, corazón, ¿te puedo llamar en unos 15 minutos, 20? Ok. Ok. Ya. Me está llamando de Chile una amiga. Bueno, lo que les iba a decir es esto. Cuando hay sistemas de calidad, nosotros nos organizamos de dos maneras. Proveedor y cliente. Esa es la estructura del personal, siempre. Así es como nos vamos a relacionar. De nosotros, en esta forma de relacionarnos, va a depender el resultado del trabajo, siempre. Esta relación lo que permite es comprender el resultado. ¿A qué me refiero? El trabajo de ustedes, del trabajo de ustedes, de yo, anestesiólogo, de mi trabajo, depende el trabajo de otro. ¿Sí? El anestesiólogo es proveedor de un cliente que se llama cirujano. Pero hay un momento en que este cliente se transforma en proveedor del anestesiólogo porque le da información, ¿no? Entonces, este se va de proveedor y este se transforma en cliente. Y así es la relación permanentemente, siempre. Y entonces, en esta relación, resulta ser que yo, cuando soy proveedor, tengo que tener clarísimo cuáles son los procedimientos, cuáles son las formas en que me tengo que comunicar con el cliente, porque de mi trabajo como proveedor va a depender el trabajo de mi cliente, ¿no? Yo como anestesiólogo tengo como proveedor a la enfermera que me surte, ¿no? Ella va a ser mi proveedora, pero yo, para que ella sea mi proveedora, yo le tengo que dar información. Yo soy su cliente porque me va a surtir los fármacos, o me va a dar las agujas, o me va a dar los guantes, etcétera, ¿no? La enfermera que es rotante es permanentemente proveedora de cosas para todos los que están en el quirófano, la que va rotando, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos conciencia que de mi trabajo depende el trabajo de otro, y si yo no lo hago con las características que el otro requiere, no se va a lograr el resultado, ¿no? Entonces, la frase más importante es, de mi trabajo en gestión, es esa, ¿no? De mi trabajo depende el trabajo de otros y el resultado de los dos. Por eso trabajan en equipo. Esa es la razón, ¿no? Entonces, en términos de gestión, nosotros tenemos que ir construyendo este tipo de procesos, ¿sí? De lo que estamos hablando aquí es de gestión organizacional, y la gestión organizacional tiene como única función organizar el trabajo. Esa es su única función.
digo, les puedo decir, y aquí les puse otras, otras definiciones, pero en concreto, así, hablando el lenguaje común y corriente, lo que sucede es eso. Me sirve a mí para, ¿cómo se llama? Organizar el trabajo. Nada más. Entonces, aquí siempre vamos a ver cómo es la relación, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa relación? Esa relación tiene que ser siempre fluida. Aquí, si yo no le doy, si yo no le doy información a la enfermera, pues ella nunca me va a poder surtir a mí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Perdón, se me perdió la que les quiero mostrar. ¿Dónde la dejamos? Aquí. ¿Qué sucede con esto en la gestión? Con las funciones, ¿no? Para que nosotros podamos realmente trabajar de esta manera, con un sistema de gestión, necesitamos evidentemente tener muy claro cuáles son las funciones y por tanto las competencias que integran cada una de estas funciones críticas. Estas son funciones críticas para ustedes en la medida en que van cambiando. Seguramente cuando entran a trabajar, nada más tienen la primera. Pero pasadito los 6 meses, ya les metieron los residentes, ¿no? Ya no tienen solo esta, ya empiezan con esto. Y van al área que decía hace rato Abraham, ¿no? Al área de educación, pues. La parte académica, ¿no? Que es la que toma las riendas en cuanto al ingreso de los residentes, a cómo se va a hacer el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes van a hacer algo, tienen que descubrir, identificar cuáles son las competencias que la persona que va a hacer eso necesita. Porque, si no, después dicen, oye, qué mal jefe es este. Mira qué raro, ¿ah? Porque era re buen médico. Pero no sabe ser jefe. No, no es que no sepa ser jefe. Es que lo cambiaron de aparador. Y en este aparador se hacen otras cosas. Se requieren otros conocimientos. Ese es el problema. Le estamos dando funciones para las cuales no se había formado. Entonces tenemos que descubrir cuáles son las funciones críticas. No, aquí ustedes de manera espontánea, todos estudian para ser maestros. Después, cuando ya llevan un montón de tiempo enseñando, dicen, no, pues voy a tener que aprender porque realmente esto me está costando mucho, ¿no? Entonces, se empiezan a desarrollar sus competencias. Realmente de lo que se dan cuenta es que no cuentan con las competencias específicas de la función, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos organizando el trabajo? A través de instrumentos, a través de métodos, a través de técnicas, etcétera. Existen diferentes técnicas, diferentes métodos, desde nuestras pirámides verdes que les dice aquí, ¿no? Desde la estructura ocupacional absolutamente rígida, vertical, pero total, ¿no? Hasta las formas de organización horizontales, porque acuérdense que aquí era el que mandaba para acá, ¿no? Las formas de organización horizontales que existen ahora en las sociedades del conocimiento, ¿no? Donde ¿cómo se llama? El desarrollo organizacional se da mucho más orientado a las capacidades que tiene el capital humano y a la relación del capital humano con la tecnología. Ese es otro de los puntos extraordinarios, ¿no?
Bueno, entonces, aquí vamos a ver los diferentes pasos que la planificación les obliga a hacer, perdón, que la la gestión organizacional les obliga, ¿no? Realmente es esto que decías tú, Gisela, que pusiste en el chat, ¿te acuerdas? ¿No? Que es nada más es esto, es un conjunto de prácticas, de estrategias, de métodos, etcétera, que te permiten tener un modelo de negocio. Hay muchos modelos de negocio, muchos, ¿no? La orientación a resultados, la orientación a procesos, ¿cómo se llamaba lo que? La orientación a procesos, por ejemplo, ahorita me voy a acordar. La de ingeniería, este cambio organizacional que hacían ingeniería de la gestión, ¿no? Y que esa ingeniería de la gestión implicaba, la característica más importante no era cambiar los procesos, sino despedir al personal. Cuando hacían ingeniería, acá la mitad de la gente afuera, ¿no? Y ya después empezó la orientación a procesos. Y entonces lo que se hace en esa orientación es que tú analizas la organización, el proceso productivo, no importa de qué sea, de servicios o de, ¿cómo se llama? Bienes, no importa, de recreación, de lo que sea. Y entonces, lo primero que identificas son cuáles son los procesos transversales. Esos procesos transversales se organizan de tal manera que puedan prestar servicio permanentemente. ¿Cuáles son los procesos transversales? Mantenimiento. Ese es uno de los procesos transversales más importantes en todos lados. El otro proceso, y me imagino que para ustedes es súper importante por el mantenimiento de los quirófanos, por ejemplo. En el equipo de quirófano existen unos técnicos que se dedican a eso, ¿no? El otro proceso importante, transversal, es la gestión de capital humano. El otro proceso transversal es la adquisición de insumos, equipos, etcétera. Ese proceso también es transversal. Y, por supuesto, la administración. Ese es otro proceso transversal. Y después ya vienen todas las particularidades, ¿no? De cada una de las áreas. Hay organismos esa es una figura. Después, organización de procesos. Después viene otra figura que es la organización matricial, formas matrices, en donde relacionan el área funcional con el área productiva a través de una matriz, ¿no? Y así van a encontrar muchísimos modelos. Sin embargo, la evolución que nosotros hemos dado es ver el modelo sistémico en donde el capital humano es el que tiene el mayor peso y que además es absolutamente organizado por sistemas. Y cada sistema juega un rol en la organización. Y cada uno de los sistemas tiene sus propios instrumentos de organización que se vinculan entre sí, ¿no? Cada sistema va aportando a otro y se va vinculando. Por ejemplo, el sistema de calidad, cualquier sistema de calidad, el que sea, como instrumentos tiene los procedimientos, las políticas, las instrucciones, ¿no? Además tiene la auditoría, es decir, la evaluación. La evaluación y la verificación son instrumentos del sistema de calidad, pero los aplicas en todo, en todo, en todo. Esa es una cosa que aporta el sistema de calidad a todos los sistemas.
¿no? Al sistema de servicio al paciente, al sistema de control de insumos, a todos. Evalúas y verificas, evalúas y verificas. ¿No? Así es que eso, pues, realmente es una aportación de vinculación. Entonces, como ven ustedes, la gestión organizacional, pues, son diferentes, no es más que esto. Yo les decía la vez pasada, la gestión organizacional la podemos comparar con el sistema de gestión de calidad, que es diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar. Ese es el círculo de la calidad, que es muy parecido a esto, ¿eh? Vas organizando, etc. Y después, aquí les resumí, la gestión organizacional se encarga de todo lo que de que todo el sistema funcione. El sistema del servicio de salud, por ejemplo, ¿no? Ese sistema, ¿no? Y que funcione en forma adecuada y que se logren las metas y que se logren todas las actividades y que se logre el propósito. La mayor gestión organizacional es el sistema de calidad. ¿Por qué? Porque es el que genera la visión, la misión, las estrategias y algo sustantivo, la cultura organizacional. Cada organización tiene su propia cultura que se va construyendo. Esa organización puede decidir qué tipo de cultura tiene, puede ser similar a la cultura nacional de la sociedad, etcétera, o puede ser una cultura que está más orientada en función del tipo de procesos o de servicios que lleva. Y también puede ser una cultura que quiera transformar cosas. Entonces, para la cultura organizacional, las instituciones, las organizaciones generan la filosofía de la organización. Eso es lo que permite. Ustedes, cuando generen sus áreas, si ustedes son jefes de área, ustedes pueden generar la filosofía de su área, generar la cultura organizacional. Y pueden decir, esta área va a tener una cultura organizacional inclusiva, colaborativa, ¿no? Pueden ir ustedes orientando. Al igual como les dije, que cuando nosotros sacamos instrumentos de la organización del trabajo, procedimientos, políticas, instrucciones, hojas de registro, lo que ustedes quieran, expedientes, lo que quieran, es necesario enseñarles a usarlos a las personas. Hay que hacer un curso y decirle por qué es importante esto, cuáles son las consecuencias de no usarlo, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera, cómo se usa, etcétera. ¿Por qué tenemos que evaluarlo? Una función que tenemos todos nosotros es gestionar el cambio. ¿Y cómo lo hacemos? Anunciándole a quien corresponda, que generalmente es el jefe, qué cosa hay que cambiar para que no pase lo que nos decía Abraham hace rato. No quiero cambiar todo. Entonces, una de las cosas que hay que cambiar fundamental es la cultura organizacional. En esta área, la cultura organizacional significa que todos participamos, que alguien que vea que es necesario hacer un cambio, que lo comente, lo construya, lo proponga y se discute. Un jefe nunca tiene que decir que no a una innovación. Nunca. Si un empleado va con una innovación, nosotros decimos sí. Pero en este momento tenemos que esperar tanto tiempo porque no tenemos el recurso, pero lo vamos a analizar en cuanto llegue el recurso. Voy a integrar esto al presupuesto. Sí, pero vamos a discutir esto con los demás para ver si no le afecta a nadie.
A lo que me refiero es que no pueden generar un no rotundo. No, esto no se puede. Porque ahí aplastaron cualquier iniciativa que pueda existir. Vamos a analizarlo juntos. Sí, sí, perfecto. Gracias. Pero vamos a analizarlo juntos porque tú sabes que en esta institución, pues no es, tiene su complejidad hacer cambios, pero lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, y después ir cambiando los instrumentos y cuando ustedes les dicen, oye, pero qué, ¿por qué están usando esto? Porque eso ya no era, eficiente y este es más eficiente. No, pero es que ustedes no son los que lo hacen. Bueno, vamos a discutirlo con el área de gestión que hace esto. Porque yo que estoy en el área, sé que esto es más eficiente, ¿no? Porque soy la de campo, pues. Es muy diferente cuando alguien de gestión que está en otro lado, que no tiene nada que ver, que jamás ha entrado a un área de atención al paciente, define un formato. Oye, pero ¿esto para qué? No me sirve. Pero yo que estoy aquí con el paciente, sé lo que le tengo que preguntar. Entonces te propongo que yo hago esto, ¿no? Entonces, es como ir abriendo espacios. Ese es el problema de ser jefe, ¿ah? Que uno tiene que hacer ese tipo de jugarretas con una sonrisa, porque si no, ¿para qué les cuento? Entonces, hay varias formas de hacer la gestión y esto lo vamos a ver así rápidamente, porque se los voy a explicar más en el podcast, porque esto tiene mucho que ver, el tipo de gestión tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo, ¿no? Y si nosotros vamos a hablar de una gestión sistémica, entonces tenemos que ver cómo esa gestión sistémica genera el liderazgo, o qué tipo de liderazgo genera. ¿Mm? No, ¿qué tipo de liderazgo demanda? Perdón. Lo genera cuando ya lo logra, pero en realidad es qué tipo de liderazgo ellos demandan. Porque, ¿cómo se llama? Hay un tipo de liderazgo que es necesario para la cosa sistémica, ¿no? Y además porque en el trabajo de ustedes, lo más importante es sustentar ese concepto de calidad que yo les decía hace rato. Ya se me perdió la página. Ti, ti, ti. No me dejé esa página ahí, tan bonita que nos había quedado. Y ahora se me pierde. Ujú. Acá. Este, esta parte para la gestión del liderazgo y el trabajo en equipo, que es el que va a incidir en el liderazgo, eh, cómo hay que explicarle a la gente que la relación que se da como proveedor y como cliente. Además, esta gráfica a mí no me gusta mucho, es la que se usa, la más común, pero no me gusta mucho porque en realidad no es lineal. Es un proceso que se va como una espiral, que se va cambiando, es dinámico, se está moviendo, pues, ¿no? El cambio es algo que se da, queramos o no reconocer. Estemos nosotros conscientes o no, las cosas cambian, ¿no? Entonces, pues es importante que entendamos que esta cosa dinámica implica, como decía hace rato Abraham, ¿cada cuánto tiempo? Cada una vez al año. Hay cosas que se hacen una vez al año. Las auditorías de calidad van una vez al año y te hacen las recomendaciones. Siempre, cuando tú te certificas, una vez al año van y revisan que estés aplicando y te hacen observaciones. Lo importante de los sistemas de calidad es diseñarlos para operarlos. No es tanto la certificación, es la aplicación lo que importa. La certificación es un registro que te reconoce, pero la verdad es que el funcionamiento del sistema de gestión
es su diseño y su aplicación. Por eso es tan importante formar a toda la gente en el sistema que uno ha creado. Cómo opera ese sistema, quién lo retroalimenta, cómo lo retroalimenta, cada cuánto lo auditan, etcétera. Ustedes mismos pueden auditarse, porque la auditoría no es más que una verificación de que las cosas están funcionando según lo previsto, según lo planeado y acordado. Eso es la auditoría, verificar. Y no es para controlar y decir, ah, ya, este se va para afuera. No, es para verificar y generar, identificar oportunidades de mejora y generar las mejoras. ¿No? Aquí, por ejemplo, cada vez que uno hace un diagnóstico, ¿a dónde dejé el cuadrito del... Acá. Esto, por ejemplo, tú haces el cuadrito y dices cuáles son las mejoras. Esto puede ser un plan de mejora y el objetivo son las mejoras y cuáles son las cosas que se van a cambiar y quién es el responsable de esa mejora y cuánto tiempo tiene para dar resultados. Y eso se verifica. Ese es un indicador cuantitativo, el tiempo, ¿no? O en capacitación, por ejemplo, no se evalúa el número de cursos ni el número de horas. Se tiene que evaluar la aplicabilidad que han tenido los procesos de formación para transformar la organización. Ahí es donde vale la pena. Tú puedes decir, hice 10 cursos, sí, pero no se aplica nada. Es mejor hacer un curso y aplicarlo, ¿no? Ver las estrategias para su aplicación, porque eso es lo que va a incidir. ¿Ok? Bueno, hasta aquí voy a dejar el chisme. Ahora ustedes me dicen el chisme como lo vieron. Y además, para el martes tenemos reunión. Si pudieran el martes tener un esquemita del plan que van a hacer. Esquema, ¿no? Un poco la línea que van a trabajar, ¿ok? Y el esquema implica identificar las áreas que influyen en ese paso, ¿no? Quién es el objeto de la atención y las áreas que van a influir para ver qué hace cada área, ¿no? Rosy, ¿Ok? una pregunta. Dime. De algo que mencionaste hace rato y que es un poco personal. Bueno, mm, Tú ahora que tengo... dímelo. No, ahí voy. Por ejemplo, hace rato tú mencionabas que un jefe nunca debe decir que no, que debe de aprender a escuchar toda innovación. Bueno, está mal, por ejemplo, si te llega una persona y te dice su innovación o lo que él cree que se pueda cambiar, pero tú tienes la certeza de que esa innovación está mal o no va a funcionar, está mal decirle no, aunque tú ya sepas que es algo que no va a funcionar, o sea, que ya sabes que a lo Claro. mejor se hizo, ya se trató y no funcionó, o Lo tú que, tienes lo- certeza que es algo no viable. es que cuando la gente te lleva una innovación, no es que le digas sí a todo, es que te tiene que demostrar la viabilidad. O sea, eso se discute, Ujú. ¿no? No quiere decir que, ay, sí, qué lindo, mira cómo innova. No, no, no. Porque estamos en el trabajo y son profesionales y tienen responsabilidades al respecto, ¿no? Entonces, si te van a llevar una innovación, perfecto. Sí, todas son bien recibidas. Pero alguien que te lleva una innovación tiene que argumentártela. Tiene que
seriamente plantearla y haber analizado, por lo menos en una etapa inicial, la viabilidad, ¿no? Porque pues ¿cómo? No es serio. Si yo llevo una innovación, significa que tengo que identificar cuáles son los elementos, las limitantes que puede tener y cuáles son los elementos que propician la innovación. ¿Cuál es la demanda que existe al respecto? ¿No? Porque puede existir una demanda y tú no te has dado cuenta, ¿no? Y eso tiene que ver con la educación también. Yo tengo una amiga que somos amigas desde hace muchos años. Es psicoanalista, ¿no? Y bueno, tiene todos los cursos de psicoanálisis que existen en el amplio germen del mundo. Entonces una vez me dijo, estaba feliz, ¿no? Me dijo, oye, diseñé una maestría impresionante, genial. Y le digo, ¿y en qué? En la relación entre el psicoanálisis y la organización. Y yo, ¿la organización de qué? Pues del trabajo. Ah, sí, qué padre. ¿Y cómo hace eso? No, pues empezó a explicarme, ¿no? Y yo, ok. Bueno, y digo, oye, pero ¿y quién tiene demanda de esto? ¿Dónde van a trabajar tus egresados? Ah, no, nadie. Y entonces estás formando para el desempleo, mija. ¿Cómo que nadie? No, es para el desarrollo de la disciplina. Pues es que, es que la disciplina no tiene un sentido que se desarrolle si no se va a poder aplicar, ¿no? O sea, imagínense la visión de ella, que además es una mujer inteligente, ¿eh? La visión de ella es, lo importante es la disciplina, desarrollar el conocimiento per se. Y eso actualmente no tiene ningún sentido, para nada, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes llegar y decir no, pero el sí también tiene que ir con un proceso de argumentación, ¿no? Porque si tú sabes que no es así, pues, a ver, argumentame, ¿no? O sea, dime. Por ejemplo, en una empresa grande que estaba yo, que analicé, es que yo anduve en muchas empresas porque andábamos haciendo casos pilotos para implementar el sistema de competencia en México. Entonces yo fui a Jalisco y trabajé con los muebleros que están al lado de Guadalajara. Ocotepec, ¿se puede llamar? Ocotlán. Esa cosa. Bueno, ahí hay miles de empresas de muebles. Y entonces me tocó hablar con uno de los porque cuando yo hacía ese tipo de trabajo hablaba con los directivos, pero después con todos los trabajadores, ¿ah? Todo lo demás. Y entonces hacían unos muebles. Entonces, oiga, mire qué lindo. Y una cosa que me llamó a mí la atención de pura chismosa fue que una madera tenía unos nudos, ¿no? Yo la encontraba preciosa. A mí, yo decía, no, yo quiero una tabla con este nudo que me la barnicen y me la llevo a mi casa. Y entonces él le digo, oye, pero qué bonita esta madera, fulanito. Y me dice, sí, pero no sirve. ¿Cómo que no sirve? No, no sirve. Porque cuando usted la corta y hace no sé qué, se rompe el nudo, se cae el pedazo. Bueno, digo, ¿y por qué hay tanta? Ah, pues porque el dueño es amigo del proveedor. ¿Y usted por qué no le dice? No, sí le digo, pero pues como es amigo, se lo sigue comprando. Pero pues es su empresa, pues que siga perdiendo. Imagínate, ¿no? O sea, él le decía, pero pues el otro no le hacía caso. Y no le hacía caso porque su amigo era el proveedor. Y no quería despedir a su amigo, aunque no le servía, ¿no? O sea, claro, efectivamente.
No sé, no me fijé quién puso eso, pero sí, pues algo se puede hacer muy bonito, pero si no te sirve, pues no, no sirve. Pero a lo que yo me refiero es que no puedes generar una pared frente a una innovación, ¿no? Rechazando de entrada, porque aquí yo soy el jefe y soy el único que tiene capacidad de innovar, ¿no? Es como reconocer las capacidades que las personas tienen. Y el capital humano en esta organización del trabajo, que es mucho más horizontal, que les voy a hacer una gráfica también de eso, una de las competencias más importantes en este tipo de sociedades son la adaptabilidad al cambio, la innovación y el aprendizaje permanente. Son las tres capacidades que debe tener el capital humano, ¿no? Toda esa buena postura frente al cambio que viene relacionada con la innovación y el aprendizaje. Y por eso es que la adaptabilidad debe ser permanente. Tú siempre tienes que adaptarte al cambio. Siempre. ¿Mm? Ok, chicos. Entonces, quedamos en que, voy a anotar porque después se me olvida. Ya definieron su plan, entonces ahora para el martes va a ser como el esquema, ¿no? Del plan, el esquema. Eso implica una primera versión del objetivo, del propósito del plan, ¿no? El propósito del plan es para qué sirve, para qué hago esto, ¿eh? Así es simple. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Cuál es el resultado que quiero tener, que quiero lograr? ¿Mm? Así que no sé, no, yo no soy no uso tanto lenguaje científico para, para este tipo de materias, porque no pretendo que ustedes sean administradores ni gestores incansables, ¿no? Sino más bien que usen la herramienta, porque si no, ¿no? ¿Para qué? Es lo mismo que les digo en el curso de formación de formadores. Yo no quiero pedagogo, quiero formar médicos que puedan aplicar nada más, ¿no? Pero los pedagogos que vayan a estudiar en otro lado, porque no tiene sentido transformarles la función de ustedes, ¿no? Que ya tienen una especialidad y una vocación, pues. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Ninguna? Ah, Rosy, me encanta lo que dices. Ah, no. O sea, digo, al menos yo, que es la primera vez que tengo la oportunidad de tomar este tipo de capacitaciones contigo, me ha Ujú. sido bastante grato, pues, lo que tú dices, o sea, de repente sí uno puede ir a una plática, pero usan un lenguaje tan técnico de esa área y que uno a veces como médico pues no conoce. Entonces agradezco el hecho de que tú uses un lenguaje que me permita más entender esto y que no me sea, o un lenguaje que no me haga sentir frustrado, que no estoy entendiendo. ¿Me estás haciendo propaganda, Gisela? Que tomen, te dice que tomes el curso de formación. Pues fíjense que no sé qué ha pasado con ese curso, pero como que se ha difundido. Y, y me llaman por teléfono, así hace como 2 días me llamó un médico, oiga, ya va a abrir el curso de formación de formador. Le digo, no, hasta octubre. Dice, ay, pero ¿por qué no lo hizo este año? Sí, lo estoy haciendo, empezó no, ay, qué pena, no supe, es que me lo recomendaron. Le digo, ay, qué bueno, gracias. Así que te están recomendando para que veas. No, vamos a sacar, yo estoy sacando, que lo que pasa es que no le he dicho a ustedes,
3 cursos que se relacionan. Este es uno, el otro es solución de problemas y el otro es comunicación y toma de decisiones. Y tienen que ver, o sea, se relacionan entre sí, ¿no? Entonces los voy a sacar y les voy a avisar a ustedes cuando los saquemos para que los vayan tomando. ¿Mm? Y otra cosa que yo agradezco, digo, el otro día alguien me preguntaba que cómo me había ido en la primera sesión de este curso. Hace algunos años, cuando estaba cursando la maestría en docencia, algo que a mí me frustraba mucho de un maestro era que todos los ejemplos, o sea, todos los ejercicios que nos daba eran cuestiones así de, ¿cómo fue que la tienda de Waldorf, ay, no me acuerdo, o sea, como un Ajá, Walmart de Estados Unidos, cómo fue que implementó la mejoría en la atención al cliente de sus empleados? Y yo estaba haciendo una maestría en docencia y el ejercicio era eso. Entonces a mí me frustraba porque yo decía, me costaba a veces trabajo entender lo que nos explicaban y cómo teníamos que aplicarlo en ese ejercicio. O sea, y aquí lo que agradezco mucho, la verdad, es que todos sus ejemplos sean en salud. O sea, que no me vayas a salir con algo de que, digo, a lo mejor entiendo que algunos antecedentes son importantes, como lo que mencionas de que dónde nació todo lo de esos procesos de gestión por la conducción de autos, pero ya avanzas la plática y lo aterrizas a nuestro medio o a a lo claro. en el área donde estamos. Sí, a veces les pongo ejemplos de otras áreas porque quiero hacerles ver que son transversales. Sobre todo cuando explico métodos, les hago ver que son, que son métodos que son aplicables en cualquier sector, ¿no? Que lo único que hay que hacer es contextualizarlo, ¿no? Esa es, hoy día hablaba con unas colegas de ustedes y, justamente les decía eso, ¿no? Miren, trabajar en equipo aquí dice que tienen que hacerlo en el contexto de su acción laboral. A ver, ¿cuál es la acción laboral de ustedes? Pues atender pacientes, pues en esa, ¿no? O sea, ahí es donde lo aterrizas, ¿no? O sea, no lo dejes así en general, sino acción laboral, ¿cuál es la que hago? Ah, ¿no? Opero, esa es mi acción laboral, ¿no? Entonces hay que irlo construyendo. Pero sí, por eso te digo, no está Alicia ahora conmigo, pero por eso es que nosotros decimos a Abraham que somos residentes cero, porque ya hemos aprendido. Somos residentes cero a esta altura del partido. Es que no, este, Gisela y Moni fueron de nuestra primera generación, ¿no? Pues no teníamos nada, no sabíamos, así les rogábamos, por favor, enséñenos, díganos cómo es esto, por favor. Entonces ellos nos enseñaban a nosotros y nosotros a ellos, una cosa súper linda. Me gustó mucho. Así es que entre paréntesis, debo confesar, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a sacar un libro? Pues todavía no lo hemos sacado. Ya lo empecé a corregir de nuevo, pero ya hablé con la editora para que lo saque. Queremos presentarlo en el Congreso de Anestesiólogos. Porque la mayoría de los actores son anestesiólogos. Así que, y van a salir todas sus fotos, así que ni modo. Si quieren cambiar la foto, mándenme una. Porque las que están ya están y ahí están puestas. ¿Eh? Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes. Cualquier pregunta que me quieran hacer, me mandan. Un cosito. Muchas Ya gracias. tienen todo arriba, para los que quieran ver bibliografía o algo así, allí ya está todo. Bueno, chicos, buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Voy a buscar la grabación. Chao. Dale. Bye, gracias. Gracias.